Muy buenos días. En el video de hoy hablaremos sobre el informe del taller número 1 del curso de construcción de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Acá podemos observar los integrantes que conformaron implementaron información a esta diapositiva. El contenido de esta diapositiva, como primer punto, tiene el equipo de protección personal, movimiento de tierras y también juntas de construcción. Bueno, en este punto veremos sobre la definición del equipo de protección personal, o mejor conocido como EPP. Según la norma G.050 se le conoce como equipo de protección personal a todo equipo, accesorio o dispositivo utilizado por los trabajadores con la finalidad de protegerlos de riesgos que puedan surgir en la obra. Además de esto, es utilizado para aumentar la seguridad y la salud en el área de trabajo. Bueno, también sabemos que las principales ventajas del equipo de protección es brindar una especie de barra entre el personal y los riesgos. También sirve para disminuir la gravedad de las consecuencias de los posibles accidentes y, claro, lograr una mejor integridad física de personal. Bueno, ahora hablaremos sobre los materiales utilizados para su fabricación, que es el PVC y el acero. El PVC, también conocido como el policloruro de vinilo, es un material termoplástico en condiciones de calor. Es fácil de moldear, resistente y ligero, aislante y un buen conductor de fuego, impermeable. Y también hablaremos del acero, que es una aleación del hierro y el carbono de forma sólida. El acero posee una gran facilidad de soldar y mecanizar el frío y caliente debido a sus propiedades de contracción y dilatación y fusión. El policarbonato es un material termoplástico, transparente y resistente al calor y al impacto. También sabemos que cuenta con una elevada resistencia a la fluencia, propiedades translúcidas como podrán observar. También propiedades de aislamiento térmico, resistente a la intemperie, rigidez y a la elevada resistencia a la deformación térmica. En general es un polímero, muy usado porque tiene propiedades mecánicas, eléctricas, físicas, térmicas, ópticas y acústicas. Ahora, el siguiente es el cuero. Es un derivado natural transformado industrialmente en un material flexible, versátil, resistente y de larga duración. Como podrán observar, esto es principalmente usado en los calzados y en las vestimentas, como los guantes, entre otros más. Bueno, en esta parte hablaremos sobre los equipos y daremos una definición básica de alguno de ellos. Como primer punto hablaremos sobre la protección frente a los gases. Protección respiratoria. Bueno, estos dos primeros puntos se podría decir que se correlacionan, ya que estos ayudan a que no entre al polvo en la nariz. Ayudan como protector del polvo. Y de otras sustancias que puedan haber. El chaleco reflectante, como el propio nombre lo dice, reflectante. Este ayuda a diferenciar. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué servirá? Por ejemplo, el operario, si está en obra y está manejando la máquina, esto de acá, el chaleco, podría ayudar a diferenciarlo si fuera de noche y no se podría ver a la persona. Luego, como otro punto, veremos el zapato de seguridad. Estos tienden a tener una punta de acero y sirve para, por ejemplo, si estás en la obra y estás caminando, podría haber clavos en el piso o vidrios que se hayan roto o cosas por el estilo. Y estos ayudan para que no tengan ningún problema al momento de pisar.
ya que, como le vuelvo a repetir, el zapato de seguridad tiene una punta de acero. Las orejeras, los guantes, la careta, los cascos. Bueno, en los cascos mencionaremos más detalladamente que hay dos tipos de cascos: el casco clase A y el casco clase B. Luego también tenemos los lentes y el arnés. El arnés, más que todo, es utilizado en obras de altura. Y acá les recomiendo un video recreativo que nos hablará más detalladamente de todos estos equipos que he mencionado. En las obras de construcción civil, los obreros están en contacto directo con partículas sólidas, ya sea por la arena, cemento, agregados, etc. Por ello, el uso de mascarillas como implemento de seguridad es muy importante, ya que éstas evitan un problema de salud a largo plazo. Y bueno, continuando con los cascos. Los cascos sirven básicamente para proteger la cabeza del impacto o las descargas eléctricas. En este caso tenemos dos clases, la clase A y la clase B. Ambos con diferente resistencia eléctrica. Existen de diferentes colores en obra: blanco, amarillo, rojo, anaranjado y verde. En este caso se pueden utilizar de acuerdo al rango que tenga cada personal, ¿no? Los lentes son un implemento de seguridad hechos de policarbonato. Sirven para proteger a la vista de materiales o sustancias líquidas que podrían dañar a los trabajadores. Las orejeras. Según la norma G050, estas se deben utilizar cada que el ruido exceda los 80 decibeles. Los guantes, que sirven para evitar el contacto directo de las manos con materiales químicos. Y las botas de seguridad, que deben tener punta de acero. En trabajos que requieran el uso de equipos especiales como esmeriles, taladros y soldaduras, será indispensable el uso de caretas para proteger el rostro de posibles daños o riesgos que podrían ocasionar estar cerca de estos equipos. Si son trabajos de altura, el uso del arnés será importante, ya que estos evitan una posible caída. Ojo, estos deben estar sujetos a una línea de vida, la cual debe estar sujeta también a un cable de cuero de 3/8 de espesor según la norma G050. Y por último, y no menos importante, el uso de andamios. Estos deben estar correctamente estabilizados y verticales para evitar oscilaciones al momento de que el obrero o el personal suba y realice su labor. Buen día, profesor. Mi nombre es Eder Guzmán y continuaré con la exposición hablando del movimiento de tierras. Bueno, este tema refiere al conjunto de acciones que se realizan en un espacio determinado, las cuales se pueden realizar de forma manual o mecánica. Además, gracias al movimiento de tierra, corregimos la topografía de un área, y estas son las acciones constructivas más reiteradas en ejecuciones de crecimiento urbano, social e industrial de un territorio. Los trabajos de movimiento de tierra. Bueno, los trabajos que se realizan en el movimiento de tierras son los siguientes: excavación, extracción o separación y transporte. Las excavaciones pueden ser de desmonte, vaciado y terraplenado. El desmonte consiste en posicionar volúmenes de tierra sobre la rasante de una edificación. El vaciado consiste en eliminar la tierra que se encuentra debajo de la rasante, tal como se muestra en la primera imagen. Y el terraplenado, por el contrario, añade material o tierra con el propósito de que el terreno alcance el nivel topográfico necesario. Finalmente, todo el producto material que queda se debe colocar en otro punto, fuera del terreno a cimentar. Para ello es necesario contar con un sistema de transporte o maquinaria, tal y como se muestra en la última imagen. Seguridad en movimiento de tierras. Bueno, debido a que en esta partida se realiza el proceso de excavación, los accidentes más comunes son los siguientes. Primero, el desprendimiento de tierras o rocas. Este accidente ocurre por falta de apoyos que estabilicen los esfuerzos en esa cantidad de terreno.
En la primera imagen se observa cómo una excavadora es atrapado por el desprendimiento de rocas. Luego, tenemos las caídas del personal en el interior de una excavación. Esto ocurre mayormente por descuido propio del personal y en pocas ocasiones por dejar alguna herramienta o equipo en un lugar inadecuado. En la segunda imagen se puede ver cómo compañeros de trabajo y oficiales tratan de rescatar a un empleado que se cayó al fondo de una excavación. El siguiente accidente más común es el derrumbamiento del terreno o de edificaciones aledaños. Esto ocurre por falta de estudios geotécnicos y geológicos del terreno a trabajar. El último accidente más común son los golpes con objetos y herramientas. Esto ocurre mayormente por descuido del personal, tal y como se muestra en la última imagen. Bueno, es una imagen representativa. Ahora, como prevención ante estas situaciones se debe tomar las siguientes medidas. Disponer de información sobre las características físicas y mecánicas del terreno. Luego, seguir estrictamente las instrucciones e indicaciones de la dirección de obra. Realizar un estudio geológico y geotécnico para determinar el método apropiado de protección dentro de una excavación. Y por último, disponer de información sobre la distribución de los sistemas de agua, gas, teléfono y electricidad para determinar la protección más adecuada. Bueno, eso sería todo por mi parte, profesor. Gracias. Máquinas pesadas. Excavadora. La excavadora es una máquina autopropulsada sobre neumáticos u oruga. Es una estructura capaz de girar al menos 360. Excava terrenos o carga, eleva, gira, descarga materiales por la acción de la cuchara fijada a un conjunto formado por pluma y brazo balancín, sin que la estructura portante o chasis se desplace. Retroexcavadora. La retroexcavadora es una máquina que se utiliza para realizar excavaciones en terrenos para abrir trincheras destinadas a tuberías, cables, drenajes. Es una variante de la pala excavadora. Cargador frontal. Máquina montada en un chasis sobre neumáticos equipada con cuchara frontal y con un sistema de dirección por medio de palanca que le permite frenar y controlar las dos ruedas de cada lado. Esta máquina pertenece a la familia de equipos de movimiento de tierra para la aplicación de excavación, carga y acarreo de movimiento de materiales. Tractor con hoja de empuje. Esta máquina para movimiento de tierra con gran potencia y robustez en su estructura, diseñada especialmente para el trabajo de corte y al mismo tiempo empujada con la hoja. Que son piezas grandes e importantes de maquinaria que se utilizan principalmente para transportar materiales de construcción y demolición. Sin embargo, pueden ser peligrosos si se utilizan incorrectamente. Los rodillos. Los rodillos se utilizan para compactar terraplenes a amplitudes dobles, garantizan la máxima productividad en proyectos como construcción de carreteras, pistas, rodaje, estacionamientos y áreas rellenadas. Toda máquina de movimiento de tierra tiene puntos ciegos en los que, a pesar de la disposición de retrovisores, la visibilidad en torno a la cabina del operador es obstaculizada. Las juntas en la construcción corresponden a la interrupción de continuidad que existe en una estructura. Este pequeño espacio, en esencia, separa dos superficies. Pueden ser ladrillos o sillares, y son superficies obviamente adyacentes. Esta junta puede rellenarse con mortero o cemento para poder unir superficies de manera sólida, y su origen puede ser intencional o no. Estas juntas muchas veces son usadas para lograr dar flexibilidad y facilidad de movimiento a estructuras rígidas, evitando las famosas fragmentaciones o fisuras que eventualmente podría llegar a tener. Ahora, vamos a ver los tipos de juntas. Entre los tipos de juntas tenemos a las juntas de construcción. Son aquellas que son producidas por el mismo proceso productivo. Esto se puede ejemplificar cuando se construyen, por ejemplo,
tres elementos estructurales en 3 diferentes días consecutivos: zapata, columna y viga, respectivamente. Como una junta interrumpe cada proceso constructivo, entonces, luego de construir la zapata y la columna, habrá una junta entre ellas. Y al construir la viga sobre la columna, también existirá otra junta. Por lo que se puede concluir que entre dos procesos constructivos existe una junta de construcción, siempre y cuando se realice una interrupción. En el caso de la construcción de losas, se puede interrumpir este proceso constructivo de una viga, de una luz, en la longitud de este elemento, en cuyo momento sea nulo. Es lo más recomendable. Y allí es donde se originaría nuestra junta de construcción. Ahora, pasando a la otra junta, la de contracción, podemos decir que son aquellas que se hacen con finalidad de absorber la deformación del concreto a medida que fragua. Estas son conocidas como bruñas y son más apreciables en la construcción de veredas. Si se construye una vereda sin bruñas, entonces al poco tiempo se observarán fisuras grandes y escandalosas en el concreto. En cambio, si se utilizan bruñas, las fisuras aparecen dentro de ellas y les da ese aspecto estético y uniforme que todos conocemos. Las juntas de contracción, o como ya dijimos que pueden llamarse bruñas, pueden coincidir con las juntas de construcción. No hay ningún problema con ese proceso. Con el tiempo, el agua se puede almacenar en estas juntas, formar barro y ocasionar que en un bloque de la vereda se asiente por un lado, ¿no? Ocasionando un desnivel, originando un cierto tropiezo para algunas personas que pasan por ese lugar. Esto se puede solucionar colocando un dowel de acero o un fierro de construcción, el cual conectará ambos bloques, entre los cuales obviamente existe una bruña. Con respecto a las juntas de dilatación, estas absorben la deformación del concreto, obviamente como su nombre lo dice, por dilatación, es decir, por la variación de temperatura. En el caso de las veredas es cuando se construye de manera continua, pero con interrupciones exactas de 1 pulgada, y en lugar de concreto se coloca tecnopor en esa separación. Cuando ya se va a corregir la junta, se corta la parte superior del tecnopor y se rellena con asfalto, quedando en la parte inferior el resto del tecnopor atrapado. Estas juntas se pueden notar cada 4 o 5 metros de vereda y resaltan por su color negrizo. El proceso constructivo también se puede interrumpir en estas juntas de dilatación, lo que quiere decir que una junta de dilatación puede coincidir con una junta de construcción. Ahora, en el caso de las juntas sísmicas, podemos decir que son aquellas que separan dos estructuras adyacentes, en este caso serían edificaciones, y las hace independientes al movimiento una de la otra, durante un evento sísmico. Por ejemplo, al separar edificios, por norma, se hace una separación de 2 pulgadas, y es muy similar a las juntas de dilatación que se observan en las veredas. Por último, tenemos las juntas de expansión. Estas son aquellas que permiten absorber y atenuar los movimientos inevitables que se producirán a lo largo de la vida de un elemento estructural. Estas juntas se tapan, entre comillas, con una plancha de metal. Esto para evitar que caigan objetos externos en ellas, como celulares, lápices o cuadernos, de las personas que transitan sobre ellas. Son de la misma naturaleza que las juntas sísmicas, solo que en sentido horizontal. Y estas se expanden, obviamente, en caso de sismo. Y luego del evento vuelven a su posición original. Ahora, podemos hacer mención al proceso constructivo de cada una de las juntas para tener una conclusión más general. Para las juntas de construcción se deben interrumpir los procesos constructivos entre elementos estructurales y sirven para lograr que elementos rígidos no se fisuren. En cuanto a las juntas de contracción, estas se hacen en forma de bruñas para poder guiar a las fisuras que aparecerán en el elemento y así darle un aspecto armonioso estéticamente. En el caso de las de dilatación, se hacen con intervalos más grandes que las de contracción
y estas se separan con tecnopor en un inicio de 1 pulgada, para luego cortar la parte superior y rellenar con asfalto. Siguiendo con las juntas sísmicas, estas simplemente son separaciones normadas que separan edificios y, bueno, tienen 2 pulgadas de distancia. Sirven para brindar independencia a los edificios durante un sismo, en cuanto a su movimiento. Finalmente tenemos las juntas de expansión y son muy parecidas a las sísmicas, solo que estas van, como ya mencionamos, en bloques horizontales y siguen el mismo principio que las anteriores. Podemos concluir que las juntas en la construcción tienen una gran importancia, ya que hacen que nuestros elementos estructurales rígidos tengan libertad de movimiento y flexibilidad, evitando las conocidas fragmentaciones. También sirven para darle espacio al concreto en caso de este se dilate por una variación de temperatura, o para evitar que los elementos adyacentes choquen entre sí durante un evento sísmico. Debemos verificar que los esfuerzos a los que se estará sometida nuestra estructura dependerán del tipo de junta que apliquemos, así que no siempre va a ser el mismo tipo de junta para cada caso. Si tenemos un buen diseño de juntas, esto nos permitirá que el movimiento de las contraestructuras sean fijas en sus intersecciones. Y las juntas de dilatación serán empleadas para evitar el agrietamiento debido a cambios dimensionales térmicos en el concreto. En cuanto a recomendaciones, podemos decir que se deben seguir las normas de espaciamiento para las juntas de dilatación y las sísmicas, así como respetar los procesos constructivos descritos para cada tipo de junta. También se recomienda que en el caso de las juntas de construcción de vigas, estas se hagan cuando el momento de la luz sea 0. El corte de las justas longitudinales se debe efectuar levemente retrasado el aserrado transversal. Para la construcción de tanques elevados o cualquier elemento que esté en contacto con agua, se debe hacer uso de los water stop, que son unas pequeñas franjas de plástico que evitan el paso del agua. También se deben mantener las losas lo más cuadradas posibles y no de alguna forma irregular, para que las juntas también sean regulares. Por último, se recomienda usar planchas de metal que cubran las juntas de expansión para así evitar la caída de elementos por esas 2 pulgadas de separación. Eso es todo.